¿Qué pensarías si le dijese que el mundo en el que habitamos hoy sigue siendo, en lo fundamental, el mismo mundo de hace 500 años? Por lo menos así lo sugiere Atlantis, una película estrenada apenas hace 20 años en la que un grupo de expedicionistas descubren un nuevo continente en 1914. Estos, a pesar de estar a 4 siglos de distancia de la conquista española, entienden esta nueva tierra de la misma forma en la que lo hicieron los ibéricos. Frente a esto, ¿no debería haber una forma de entender por qué esas relaciones parecen darse inevitablemente de la misma manera? Una forma capaz de vincular el comportamiento de los españoles del siglo XV con el de los protagonistas de Atlantis en el siglo XX. ¿Por qué hoy en día seguimos viendo opiniones muy populares como las del siguiente tweet? Tal día como hoy, de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. Efectivamente, el mundo actual sigue teniendo una serie de rasgos heredados de la colonia que enmarcan nuestras relaciones globales. La colonialidad es, aún, el modo más general de dominación. Veamos. El poscolonialismo parte de unos postulados teóricos desarrollados por Edward Said. Hay que tener en cuenta que ni Occidente ni Oriente existen por sí mismos, son solo formas de entender lo que el hombre mismo ha producido. En segundo lugar, las ideas, culturas e historias no pueden ser seriamente comprendidas o estudiadas si no se estudian también su fuerza, o más precisamente, sus configuraciones de poder. Oriente fue definido por Occidente dada su relación de dominio, lo convirtió en oriental, representándolo como irracional, como bárbaro, habló en su nombre. Gramsci también se refirió a esta posibilidad como hegemonía cultural. Las clases dominantes dictan las normas de la cultura de una sociedad. Por ejemplo, durante la conquista, primero se reprimieron los instrumentos de expresión que permitían a los nativos definirse a sí mismos, para luego imponer los patrones de expresión de los dominantes e impedir la producción cultural de los dominados. Es así como Occidente logró dictar la cultura global. Examinemos ahora uno de los principales rasgos de esta cultura, el paradigma de conocimiento y de relación entre la humanidad y el mundo. Como vemos, el colonialismo fue decisivo en la constitución del paradigma de racionalidad-modernidad europea como forma de entender el mundo, como forma de pensar. Este, en consecuencia, también está intrínsecamente ligado al proceso de emergencia de las necesidades de una sociedad capitalista. Este paradigma se funda en la concepción del conocimiento como un producto de la relación de ruptura radical entre el sujeto y el objeto. Aquí el sujeto es una categoría que remite a un individuo separado del resto del mundo. Pensar así es afirmar que las personas producen conocimiento aislados de la totalidad social, que es desde donde realmente se produce el conocimiento. El objeto, por su parte, es completamente externo e independiente del sujeto. Además, tiene una esencia que lo define y lo separa del resto de objetos en su entorno. Esto también es erróneo porque las propiedades de los objetos dependen del contexto. No hay lugar para una idea de originalidad ontológicamente irreductible fuera de las relaciones sociales. Haber pensado el conocimiento de esta forma permitió que los europeos se vieran a sí mismos como los únicos racionales, los únicos que podían ser verdaderos sujetos. Las demás culturas no occidentales, por descarte, serían solo objetos de estudio y de prácticas de dominación. De esta forma se bloqueó toda relación de comunicación y de intercambio de conocimientos y de modos de producir conocimientos entre las culturas, ya que en el paradigma no puede haber sino una relación de exterioridad. Sin embargo, ese mismo mecanismo mental que opera en la concepción occidental del conocimiento también subyace a la idea de la propiedad. Ambas se piensan de la misma forma, como una relación entre un individuo y algo. Pero tanto la propiedad como el conocimiento son una relación entre subjetividades a propósito de algo. Así, este paradigma no solo surgió y se permitió ser pensado en el contexto de la colonia, sino también como una estructura de poder necesaria para la dominación colonial. Esta película
película narra la expedición de un grupo de especialistas norteamericanos, quienes, guiados por Milo Tats, logran llegar a la ciudad de Atlantis. Sin embargo, cuando ellos llegan allá, se encuentran con algo inesperado. Uno, habían personas, y dos, cuando tienen el acercamiento con ellos, creen ser bienvenidos. Algo que claramente pues no fue así ante la respuesta que el rey les dio. Regresen con su pueblo, deben dejar Atlantis. Ahora. Más adelante, la película nos va a acercar un poco más a los personajes de Milo y Kira, quienes sí muestran un interés por conocer sus culturas. Aquí, Kira le va a decir a Milo la preocupación que siente por el devenir de su ciudad. Nuestro pueblo vive, pero su cultura decae. Es aquí cuando el militar y todo el equipo revela sus verdaderas intenciones y se van a poner en contra de Milo y Atlantis. Van a tomar presa a la princesa Kira y obligarán a Milo a que les indique dónde se encuentra el cristal corazón de Atlantis. De esta manera pues van a poner sus intereses lucrativos por sobre lo que le pueda pasar a la ciudad. O sea, ellos no los ven como iguales, no los respetan y por eso no les molesta pasarles por encima y extraer la única fuente de energía que mantiene viva a la ciudad y a su gente. Sin embargo, luego de que Milo decida quedarse con los atlantianos, la mayoría del equipo de expedición va a caer en cuenta, por decirlo así, del magnicidio que podrían estar ocasionando. Así que deciden resistirse en contra del militar y quienes le seguían a él, y por un momento dejan de poner a la plata por encima de la vida. Así es como finalmente Milo, el equipo y los atlantianos se muestran como salvadores y como parte imprescindible para que Atlantis siga en pie. Como punto central, el largometraje puede ser analizado desde la teoría postcolonial, en tanto en este se puede identificar rasgos del pensamiento propio del colonialismo, que se encarna en este caso en las clases dominantes de territorios potencia, respecto a aquellos territorios que las mismas conciben como colonizables. Y el poscolonialismo se trata justamente de un enfoque y una práctica que devela cómo las normas coloniales perduran aún después de la colonia. Todo esto podemos verlo en las siguientes ideas. El proyecto que pretende encontrar una ciudad perdida, Atlantis, es llevado a cabo por magnates y militares estadounidenses, con el fin de encontrar y extraer, sin permiso claro, y de aprovechar, por medio de la fuerza y la ciencia, recursos energéticos de este recóndito territorio. Partiendo de la definición de colonialismo, desarrollada por Quijano desde la teoría postcolonial, como una relación de dominación directa, política, social y cultural de los europeos sobre los conquistados, en la película no se ve este fenómeno, pero sí se ve la estructura colonial del poder, que se codifica a través de la raza, la etnia y la nacionalidad. Este es el marco principal de las relaciones sociales existentes en Atlantis, lo que devela el pensamiento colonialista presente en este grupo de estadounidenses y además su relación con las formas del modo de producción capitalista, viéndose en este sentido rasgos de un neocolonialismo, esto es, un imperialismo sin colonias, tal y como lo expresa el comandante Laetibeirus, quien prefiere ser llamado aventurero capitalista. A lo largo de este proceso hay de por medio un conjunto de ideas que motivan y justifican la imposición del grupo estadounidense sobre el territorio Atlantis, ideas que plantean una jerarquía, la cultura estadounidense como superior y por ende como referente de las otras culturas. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! De esta forma, aquellos que pretenden encontrar e investigar la ciudad perdida sitúan una división entre sujeto, ellos que se constituyen en sí y ante sí mismos, y objeto, los otros, en la que se superpone una forma de conocimiento ante otra y por tanto se imposibilita el intercambio de saberes entre culturas. Esto es reflejo del paradigma de racionalidad-modernidad, introducido por y para la estructura colonial, con el que se omite a todo sujeto distinto al europeo y se niega en la intersubjetividad y la totalidad social propias del conocimiento. En tal sentido, el conocimiento se ve también como propiedad, como algo individual y no colectivo, en el que solo un individuo o un grupo se apropia otros saberes, en vez de generar un intercambio para de esta forma construir saberes conjuntos. El grupo estadounidense se inspira entonces en la idea de que solo la cultura superior contiene sujetos, y es racional, los demás no, pues solo son concebidas como objetos de conocimiento o como terrenos para prácticas de dominación. Y el paradigma de racionalidad-modernidad se instaura como un imaginario, y así como una estructura colonial en Atlantis.
de lo que también es muestra el fenómeno de colonización mental reflejado en Kira, la protagonista, al ella expresar requerir de los viajeros arribados para visibilizar la cultura de Atlantis y que así ésta pueda ser apoyada ante la falta de recursos. Actúa entonces con rasgos de un sujeto postcolonial, el cual no se ha estudiado a sí mismo y cree necesitar de los viajeros para comentar su historia. De la misma forma, el pensamiento colonialista, el cual en sí es una serie de ideas opresivas que justifican la superioridad de un grupo social ante otro, trae consigo todo tipo de imaginarios, asimismo opresivos, como el sexismo, manifestado en las relaciones de mando y trato entre los hombres líderes y las mujeres, el racismo, manifestación obvia, pues el colonialismo se cimenta en la idea de una cultura y una raza como superior ante otra, e incluso capacitismo, referente a la forma en que se dirigen al hombre topo miembro del equipo y que desestima otras formas de cuerpo y de capacidades. Y es que incluso en el argumento de la película se presentan rasgos de un paradigma colonial. El hombre blanco llega a salvar a la cultura indígena, la cual es, además, mostrada desde la otredad. Entonces, y a modo de conclusión, la película Atlantis es un claro ejemplo de este tipo de relaciones colonialistas, en las que, a pesar de ya no existir propiamente un colonialismo como orden político explícito, se demuestra, al igual que argumentan las teorías postcoloniales, cómo las normas coloniales de dominación siguen vigentes aún hoy en día.